Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues pongan su atención en el devocional de hoy y hoy estaremos complementando lo del día de ayer. Ayer solamente vimos uno de los 4 fallos que socavan la profundidad del discipulado. Y hoy el título es 4 obstáculos que impiden la sanidad emocional. Es un complemento del de ayer. Y la pregunta es, ¿por qué pensamos que el mucho hacer para Dios nos hace más espirituales? El segundo fallo es que insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios. Ayer ya estuvimos analizando el primer fallo y es cuando estamos tolerando la inmadurez espiritual. Y yo espero que haya quedado muy claro y que nadie se sienta ofendido, porque la palabra es la palabra nos confronta a todos. Y si no te confronta, entonces no es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra es como una espada que penetra y parte el alma, discierne los pensamientos del alma y del espíritu y penetra hasta lo más profundo. También Jeremías dice que es como un martillo que desmenuza. Entonces, si lo entiendes bien, pues vas a entender acerca de estos 4 obstáculos que impiden que tengas una sanidad emocional. El fallo número 2 es que insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios. Ese es uno de los mayores desafíos que enfrenta todo el que es líder de un ministerio o pastor o ministro, porque consiste en lograr un equilibrio entre hacer para Dios y estar con Él. En nuestro esfuerzo por servir a Dios, la mayoría de nosotros, si somos sinceros, terminamos en realidad escatimando en nuestra relación con Él. Andamos en un estado continuo de prisa, batallando por sacar el mejor uso posible de todo minuto libre. Y terminamos exhaustos, cansados. Nuestro día termina, híjole, incompleto emocionalmente por tratar de resolver las interminables necesidades que nos rodean. Y entonces nuestro tiempo libre está repleto de más exigencias y es una vida ya sobrecargada de por sí. Entre nosotros hay quienes son realmente adictos, no a las drogas ni al alcohol, sino al derroche de adrenalina que produce el hacer. Y si leemos algo acerca de la necesidad de descansar para reponer fuerzas, sentimos temor por las tantas cosas que podrían derrumbarse si lo hacemos. De manera que seguimos adelante. Y en ese estado de prisa y agotamiento nos queda muy poco tiempo o muy pocas energías para invertirlos en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos o con los demás. Y como consecuencia de esto, nuestra propia vida permanece mayormente sin cambio alguno y la única cosa que tenemos para darles a los que guiamos es nuestro discipulado superficial. Y con el paso del tiempo, el privilegio de guiar a otros se va convirtiendo en una verdadera carga, una carga que violenta nuestra propia alma. Las interminables necesidades que se lanzan rutinariamente contra nosotros nos dejan irritables, nos volvemos personas resentidas, nos sentimos atascados en una mala situación y desconectados de Dios. Así eran las cosas conmigo en mis primeros años como líder. Sentía una sobrecarga en la que tenía demasiado que hacer en un tiempo demasiado corto. Además de la preparación de los mensajes, era demasiado poco el tiempo que usaba para reflexionar en las escrituras o para permanecer en silencio y quietud con Dios. Raras veces reflexionaba ante Él en mis fallos y mis debilidades. Estar con Jesús solo para disfrutar de Él sin tener en esos momentos el propósito de servir a otras personas era un lujo que sentía que no me podía permitir. Y no era solo mi capacidad para estar con Jesús la que se hallaba en peligro,
sino también mi capacidad para estar conmigo mismo y los demás. Pensemos en esto. ¿Cómo podría estar en comunión con otras personas si no estaba en comunión conmigo mismo? ¿Cómo podría tener una relación sana con los demás si no tenía una relación sana conmigo mismo? ¿Y cómo podría tener una relación íntima con los demás cuando no tenía intimidad conmigo mismo? El reto a la vida espiritual de hacer en contra de estar con no tiene nada de nuevo, ni es exclusivo de los líderes en el ministerio. Al menos es tan antiguo como las mismas escrituras, en particular en el pasaje ya conocido que ya hemos visto sobre María y Marta, donde hay muchísima enseñanza. Dice Lucas 10, 39 al 42. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Marta estaba sirviendo activamente a Jesús, pero se estaba perdiendo su presencia. En ese momento su vida se encontraba definida por el deber, por el debo y el tengo que, las presiones y las distracciones. Sin embargo, su dedicación a sus deberes la habían desconectado de su amor por Jesús. De hecho, el problema de Marta iba mucho más allá de su ajetreo del momento. Su vida misma no tenía un centro fijo y estaba fragmentada. Aunque ella se hubiera tomado un tiempo para estar a los pies de Jesús, ahí mismo habría seguido distraída. Era una persona sensible, irritable y ansiosa. Una de las señales más seguras de que su vida no estaba en orden es el hecho de que hasta le dijo a Jesús lo que él tenía que hacer. Dile que me ayude. En cambio, María era activa, pero de una forma diferente. Se había sentado a los pies de Jesús para escucharle. Se centró en estar con Jesús, disfrutando de su comunión con Él, amándolo. Ella se mantuvo atenta, dispuesta, deleitándose en su presencia. Se había dedicado a una espiritualidad más lenta, cuya prioridad era estar con Jesús antes que hacer para Jesús. María tenía un centro de gravedad, Jesús, y sospecho que si ella se hubiera levantado para ayudar con las numerosas tareas de la casa, no se habría sentido incómoda o preocupada por los mismos preparativos que distraían a su hermana. ¿Por qué? Pues porque ella había sabido estar lo suficientemente tranquila como para enfocarse en Jesús y centrar su vida en Él. Esa es la cosa mejor a lo que se refería Jesús. Cuando comencé mi vida cristiana, yo me parecía mucho a Marta, mejor dicho a María. Me había enamorado de Jesús, le daba gran valor a mi tiempo a solas con Él, leyendo la Biblia, orando, pero casi de inmediato mi hacer para Jesús se desequilibró con respecto a mi estar con Jesús. Quería poner más tiempo o pasar más tiempo con Él, pero sencillamente había mucho que hacer y mi desequilibrada balanza era de hacer mucho para Dios y estar menos con Él. Y pensaba que esa era una espiritualidad sana. Y con frecuencia me sentía descentrado. Al principio se me había enseñado lo importante que era el tiempo de quietud o devoción para alimentar mi relación personal con Cristo. Pero sencillamente aquello no me parecía suficiente para
superar otro mensaje que se me había enseñado, que debía estar sirviendo activamente a Jesús con mis dones y haciendo muchas cosas para Él. Y el mensaje de servir venció al mensaje de ir más lento a fin de tener tiempo con Dios. Cuando discipulamos o guiamos a otros, esencialmente lo que hacemos es entregarles lo que somos, en concreto, lo que somos en Dios. Damos lo que somos en nuestro interior, damos nuestra presencia, damos nuestro caminar con Jesús, y esto significa que solo podemos dar lo que poseemos, lo cual es la vida que en realidad vivimos a diario. ¿Y cómo podrían ser las cosas de otra manera? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos para dar? La respuesta en el caso de muchos es que no podemos dar gran cosa. El trabajo para Dios, que no va alimentado por una profunda vida interior con Dios, termina deteriorándose, y a nosotros con Él. Y con el tiempo nuestro sentido del valor y la validación se va moviendo gradualmente desde un fundamento en el amor de Dios hasta el éxito o el fracaso de nuestra labor y actuación en el ministerio. Y entonces es cuando la paz, la claridad y la amplitud de nuestra vida con Cristo van desapareciendo de una manera lenta, casi imperceptible. Ahora, ¿cuál es el fallo número 3? Que ignoramos los tesoros de la historia de la iglesia. Como decíamos ayer, la ignorancia en cualquiera de sus formas, ya sea en cuanto a las finanzas, la salud, la historia, la teología o una gran cantidad de cosas más, tiene el potencial de cobrarse un alto costo en nuestra vida y nuestra formación de discípulos. La ignorancia tiene el poder de moldearnos en formas que no conocemos, dirigiendo muchas veces el curso de nuestra vida de manera destructiva. ¿Cómo ilustrar esto? Bueno, pues por medio de la historia de, de Tara. Y Tara creció en una zona rural de Idaho y era la más joven de 7 hijos criados por unos padres mormones extremistas, que eran también supervivencialistas. En sus memorias, ella hace un recuento de la larga y dolorosa historia que significó vivir bajo la visión del mundo que tenían sus padres, quienes consideraban que todas las formas de educación secular eran malvadas y formaban parte de una gran conspiración del gobierno para lavarles el cerebro a los niños y jóvenes. Y por esa razón Tara y sus hermanos recibieron clases mayormente en su hogar. Y no fue hasta los 17 años que decidió que quería una educación más formal y aprendió lo suficiente estudiando sola para hacer y pasar el examen de acceso a nivel universitario. Y después de ser aceptada en la universidad, Tara obtuvo una maestría y un doctorado en historia intelectual en la Universidad de Cambridge. Tara describe de esta forma el dramático efecto que fue salir de la ignorancia. Y ella escribió: había decidido no estudiar la historia, sino a los historiadores, y supongo que mi interés surgió de un sentido de falta de fundamento que experimenté desde que aprendí sobre el Holocausto y el movimiento de derechos civiles. Desde que me di cuenta de que aquello que una persona sabe acerca del pasado está limitado y siempre estará limitado a los que le han dicho otros. Yo sabía lo que era que le corrigieran a alguien con un concepto falso, un concepto equivocado de tal magnitud que
cambiaría o que era cambiarle el mundo. Cuando yo escuché esta declaración, yo me quedé atónito ante los paralelos entre la experiencia de Tara de ser moldeada por conceptos equivocados acerca de la historia y las formas en que la iglesia ha sido moldeada por la ignorancia de su propia historia más amplia. Esas brechas en nuestra comprensión han llevado a una formación equivocada y unos conceptos falsos que han malformado nuestra teología y nuestro discipulado de manera significativa, porque hemos perdido tesoros bíblicos y hemos sufrido las consecuencias a largo plazo. Y eso es una mala noticia. Pero la buena noticia es que no se trata de una situación permanente si aún estamos dispuestos a educarnos a nosotros mismos y permitir que nuestros conceptos falsos sean corregidos. Y esto cambiará al mundo tal como nosotros lo conocemos y hará avanzar nuestras iglesias por caminos totalmente nuevos. Ahora, ¿cuáles son las verdades que contrarrestan esos conceptos equivocados? Hay tres grandes que abren todo un baúl repleto de tesoros espirituales que realmente pueden transformar nuestro mundo. Y son los siguientes. Número uno, somos una de las corrientes que hay dentro del gran río de Dios. Número dos, somos una iglesia global con tres ramas. Número tres, somos un movimiento con nuestros propios trapos sucios y nuestros puntos ciegos. Ahora, comencemos por la fuente de la cual se derivan las otras dos, teniendo en cuenta que somos una de las corrientes que forman el gran río de Dios. La verdad número uno, somos una de las corrientes que hay dentro del gran río de Dios. Cuando yo llegué a la fe en Jesucristo, dentro de la tradición evangélica, más concretamente la corriente pentecostal de la iglesia, el movimiento evangélico en general remonta sus raíces a hace 500 años, con la reforma iniciada por Martín Lutero. A lo largo de los siglos, este ha sido formado por una gran cantidad de líderes y movimientos, entre los cuales se hallan Juan Calvino, Jonathan Edwards, el gran avivamiento de los siglos XVIII y XIX, Charles Finney, Truth, William Seymour, Amy Semple, Mike Pearson, Billy Graham, por mencionar algunos. Y entre los maravillosos puntos distintivos de este movimiento se encuentran el compromiso a llevar a las personas a tener una relación personal con Jesús, el énfasis en alcanzar activamente el mundo con el Evangelio y la profunda convicción de que las Escrituras son la palabra de Dios y el enfoque central en la cruz de Jesucristo. La corriente evangélica de la historia cristiana, yo la amo y no estaría aquí escribiendo, compartiendo ni dirigiendo sin ella. Sin embargo, yo también he sufrido por las formas en que ésta ha perdido su contacto con los legados positivos y la historia de la iglesia general, una de las cuales es el segundo de los cuatro fallos, que insiste en trabajar para Dios más que en pasar tiempo con Dios. Y eso fue lo que me llevó a abrazar el concepto falso de que la productividad en el ministerio es equivalente a la madurez espiritual. Y tal cosa tuvo por resultado la formación de seguidores de Cristo e iglesias que eran superficiales y siguen siendo superficiales la gran mayoría de ellas. Necesitamos volver a nuestras raíces, no solo nuestras raíces como evangélicos, sino también nuestras raíces como parte del cuerpo mundial e histórico de Cristo. Y esto exige de nosotros una disposición a aprender de los cristianos a través de toda la historia de la iglesia y también de los cristianos en el mundo entero, los cuales pueden ser muy diferentes a nosotros. Y lo podemos hacer sin perder las características distintivas y los dones con los cuales
nuestra propia tradición contribuye a la iglesia más amplia y a una misión. Ahora, la verdad número 2 es que somos una iglesia global con 3 ramas. Escuchen esto, esto les va a abrir un panorama. En el mundo de hoy existen 3 ramas principales de la iglesia cristiana: la ortodoxa, la católico romana y la protestante. Sin embargo, durante los primeros 1054 años de la cristiandad, solo había una iglesia. Escuchen muy atento esto, les va a servir para toda su vida. Cuando surgían problemas teológicos o divisiones, los líderes de las 5 ciudades principales de los imperios romano y bizantino, Alejandría, Roma, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, se reunían para considerarlos. Esas reuniones llegaron a ser conocidas como concilios ecuménicos o de toda la iglesia. Su objetivo consistía en resolver cuestiones problemáticas como la Trinidad, la naturaleza de Jesús, como plenamente Dios y plenamente humano. Y el primer concilio se celebró cuando el emperador romano Constantino convocó a los obispos a la ciudad griega de Nicea a fin de establecer una doctrina para toda la iglesia. Y eso dio por resultado el credo niceno en el año 325 después de Cristo. Y un segundo concilio de obispos se reunió en Constantinopla, que hoy es Estambul, en el año 381 después de Cristo, para revisar y ampliar este documento y aprobar la versión final que conocemos hoy del credo niceno. Lo que hace que el credo niceno sea tan importante es que ha definido los fundamentos de la fe cristiana bíblica durante más de 1600 años. Las 3 ramas principales de la iglesia cristiana, católico romana, protestante y ortodoxa, están de acuerdo en que este credo o regla de fe nos proporciona un fundamento para la lectura correcta de las escrituras. Y hasta el día de hoy, en el mundo entero hay iglesias cristianas que recitan el credo cada semana en un culto de adoración. Las 3 ramas de la iglesia consideran que toda persona o grupo de personas que no esté de acuerdo con el credo niceno se encuentra fuera de los límites de la fe cristiana. Y el gran cisma que terminó dividiendo a la iglesia tuvo lugar en el año 1054. Se había ido formando durante siglos y tenía unas complejas raíces políticas, culturales, lingüísticas y teológicas. El gran cisma se produjo cuando el obispo de Roma hizo un cambio en el credo niceno sin consultar a las demás iglesias, y al hacerlo se estaba declarando infalible en asuntos de doctrina y de fe, y los líderes de las otras ciudades lo excomulgaron. Entonces él los excomulgó a ellos, y después de aquello, el lugar donde uno viviera pues determinaba si formaba parte de la iglesia oriental, la ortodoxa, u occidental, católico romana. El cisma fue seguido por las cruzadas militares de la iglesia católica romana que comenzaron a fines del siglo XI, cuando recuperaron Jerusalén de manos de los musulmanes. Los cruzados también atacaron y saquearon a las iglesias orientales ortodoxas a lo largo del camino. El asedio y el saqueo de iglesias, de conventos, de monasterios de Constantinopla en el año de 1204 causó una profunda herida que aún hasta la actualidad no ha sido sanada del todo. Básicamente la iglesia ortodoxa y la occidental no se hablaron la una a la otra durante 900 años, o sea, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. La corrupción y la decadencia posteriores de la iglesia católico romana llevaron a un segundo gran cisma que fue la Reforma Protestante en 1517.
El protestantismo reemplazó la autoridad del Papa con la autoridad de las Escrituras y ahora cada persona tenía poder para leer e interpretar la Biblia por su cuenta. Y eso fue un gran avance, puesto que le daba a las personas un acceso directo a Jesús en las Escrituras. Sin embargo, también tuvo como consecuencia una iglesia protestante que experimentaría más de 300,000 divisiones en los siglos posteriores. A los creyentes se les había hecho fácil romper con la existente para comenzar sus propias iglesias, sin conexión con la iglesia histórica más amplia. Y aquí hallamos dos verdades críticamente importantes que necesitamos aprender de esto en lo que se relaciona con hacer discípulos de Jesús profundamente transformados. La primera, o los primeros 1054 años de la iglesia, nos pertenecen a todos nosotros, ortodoxos, católicos, romanos y protestantes. Yo me he encontrado a muchos cristianos que prescinden de esta historia, que no saben de esta historia y actúan como si la iglesia hubiera saltado de alguna manera desde el libro de los Hechos hasta la Reforma Protestante. Según su punto de vista, los creyentes que no son protestantes, evangélicos o carismáticos, pues probablemente no sean cristianos en realidad, porque ellos siguen ignorando el hecho de que los escritores del credo niceno declararon como herética a toda iglesia que se considerara a sí mismo como la única iglesia verdadera. La historia temprana de la iglesia es parte esencial de la historia protestante. Nuestra familia eclesial con todas sus verrugas e imperfecciones. Ahora, tenemos mucho que aprender de los hermanos y hermanas que vinieron antes de nosotros, en especial de los que son muy diferentes a nosotros. La tradición protestante no constituye la iglesia entera. Los verdaderos creyentes son aquellos que tienen una relación viva con Jesucristo, confiando en que Él murió por nuestros pecados y que resucitó de nuevo para darnos vida nueva. Ellos no tienen que asistir a nuestra iglesia ni pertenecer a nuestra tradición para tener una fe auténtica. Es mucho lo que podemos aprender acerca de Dios y la vida cristiana con los creyentes ortodoxos y también con algunos católicos romanos, aunque todas las tradiciones, incluyendo la nuestra, tengan sus problemas y diferencias. Ahora, la verdad número 3 es de que somos un movimiento con nuestros propios trapos sucios y nuestros puntos ciegos. Cuando estaba yo en el seminario, ya les he contado que estudié 3 años en el seminario Berea de Los Ángeles, a mis compañeros y a mí nos enseñaron la historia de la iglesia, pero mayormente desde una perspectiva protestante, en la cual se insistía en problemas y fallos de la tradición ortodoxa y católico-romana. Y en el proceso pasamos por encima de los tesoros de estas tradiciones y no reconocimos nuestros propios trapos sucios y nuestros propios puntos ciegos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, tal vez no lo sabías, pero Martín Lutero detestaba, odiaba a los judíos y él escribió ensayos contra ellos que fueron usados más tarde por los nazis para justificar su antisemitismo. Y también les aconsejó a los nobles alemanes que mataran sin misericordia a los campesinos rebeldes. Otro, Ulrico Zwinglio, un pastor y teólogo de la Reforma, él aprobaba la tortura y la asfixia de los anabautistas, algunos de ellos antiguos alumnos suyos, porque creían en el bautismo por inmersión. Jonathan Edwards, que es tan conocido, y George Whitefield, que fueron líderes del gran avivamiento del siglo XIX, eran ambos dueños de esclavos. Los creyentes afroamericanos negros se han preguntado hasta la fecha
si estos hombres eran realmente cristianos. Muchos líderes del movimiento misionero protestante, junto con una serie de líderes evangélicos contemporáneos a ellos, han fallado en su matrimonio y en su vida familiar. Por ejemplo, Juan Wesley, él no podía vivir con su esposa. Su matrimonio fue profundamente problemático, según todos los indicios. El gran derramamiento del Espíritu Santo en el avivamiento de la calle Azusa en 1906 de Los Ángeles se dividió de forma terrible por el tema de las razas, por racismo. Y los fallos morales de líderes prominentes han formado parte de la realidad de nuestras iglesias durante generaciones. Cuando Jesús dice en Mateo 7:18, un árbol bueno no puede dar fruto malo, Él está haciéndonos ver que lo que hacemos proviene de quienes somos y que el fruto bueno procede de forma natural de unas raíces profundas y saludables. El fruto malo de un escándalo continuado indica que algo anda seriamente mal en las raíces de nuestro discipulado. Algo clave que contribuye a esta situación nuestra es el aislamiento de nuestras iglesias locales, denominaciones y movimientos. Estamos voluntaria e innecesariamente alejados de nuestra rica historia y de la sabiduría de la iglesia más amplia. Cuando Dios mira a su iglesia en el mundo, Él no ve denominaciones y mucho menos miles de iglesias locales fracturadas por una muchedumbre de divisiones teológicas. Él ve a una iglesia que abarca los continentes y que va más allá de las culturas y que tiene una historia rica y larga. Nosotros formamos parte de esa iglesia histórica y global, aunque nacimos en un momento particular de la historia, en un país concreto y dentro de una tradición cristiana determinada. Aunque amo mucho a nuestra rama de la iglesia, también reconozco que el protestantismo tiene una sombra. Nuestro enfoque evangélico en las personas que toman la decisión de recibir a Cristo nos ha llevado a la formación de dos grupos en el cristianismo, los creyentes y los discípulos. Y tenemos ahora un gran número de creyentes que han aceptado a Jesús como su Señor, pero no son discípulos suyos. Al mismo tiempo, nuestras iniciativas para el discipulado se enfocan sobre todo en la renovación de la mente por medio de las Escrituras, pero en consecuencia son débiles en otros componentes críticos de una espiritualidad bíblica completa, como las prácticas del silencio, la quietud, la soledad y la espera en Dios. Si queremos hacer discípulos de Jesús, que sean sanos e integrales, debemos tratar activamente de aprender tanto de nuestra historia como de los cristianos que son diferentes a nosotros. Ahora, el cuarto fallo, el último. Definimos el éxito de una manera equivocada. Pongan mucha atención aquí. Para la gran mayoría de nosotros hay un valor que es absoluto. Lo más grande siempre es mejor. Eso pensamos. Queremos cuentas de banco más grandes, una influencia mayor, unas plataformas mayores en las redes sociales, casas más grandes, presupuestos más elevados, mayores ganancias, más personal, iglesias mayores. Se podría imaginar, o tú te podrías imaginar un negocio, una agencia del gobierno o una institución sin afán de lucro que no tratara de crecer y aumentar la extensión de su alcance. Si alguien no se está haciendo mayor, está fracasando y podría ir de camino hacia la extinción. Por lo tanto, no nos debería sorprender que la iglesia haga más o menos eso mismo. Medimos nuestro éxito por el número de miembros y la meta siempre es llegar a ser mayores. Medimos los incrementos en la asistencia, en las ofrendas, en los grupos pequeños y los que están sirviendo en el ministerio. Contamos el número de conversiones, de bautismos, de programas nuevos y de fundaciones de iglesias.
Si el número de miembros va en aumento y son más las personas que participan en nuestro ministerio, nos sentimos muy bien y consideramos que nuestros esfuerzos han tenido éxito. Si los números van disminuyendo, nos sentimos abatidos y consideramos que nuestros esfuerzos han fracasado. Ahora, no estoy diciendo que eso sea equivocado, que miramos nuestro progreso por medio de los números. El problema surge cuando los números son la única cosa que medimos y así se convierte en la señal máxima del éxito. Y tal vez te preguntes, bueno, si el éxito por medio de los números no siempre significa éxito, entonces, ¿qué es el éxito? De acuerdo con las escrituras, el éxito consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser y en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a su manera y de acuerdo con su programa. Lo que esto significa es que un ministerio o una organización pueden estar creciendo en números y sin embargo estar fracasando, y que su ministerio y sus números estén menguando y sin embargo en realidad estén triunfando. Es necesario que todos los marcadores numéricos, como el aumento en la asistencia, los programas más amplios y mejores, un presupuesto mayor, que pasen a un segundo plano para escuchar a Jesús, quien nos llama a permanecer y dar fruto en Él, como Él lo dijo en Juan 15, del 1 al 8. Recuerden lo que vimos ayer, para qué llamó Jesús a sus discípulos. El aspecto que tenga este discipulado de permanecer y dar fruto puede diferir en dependencia de los llamados únicos al liderazgo. El pastor por vocación, el líder sin ganancias y el hombre de negocios en el lugar del mercado dan cada cual una forma y calidad diferente de fruto. Por eso es posible que una de las mejores imágenes del éxito que hallamos en la Biblia se encuentra en Juan el Bautista. Y este es el corazón del mensaje. Muy atentos, muy atentos. Hoy estaremos extendiéndonos unos minutitos, pero esto es muy importante. ¿Mm? Juan el Bautista nació en una familia altamente respetada. Zacarías, su padre, era un sacerdote levítico con un notable grado de educación y una posición social dentro de su comunidad. Y se esperaba que Juan, su hijo mayor, siguiera sus pasos. Sin embargo, no lo hizo. En lugar de esto, Juan se fue al desierto para estar con Dios. Algunos expertos creen que es posible que se uniera a la comunidad de Qumran, una secta monástica de creyentes judíos que esperaban con ansias la venida del Mesías, pero no nos es posible saberlo con seguridad. Según sucedieron las cosas, el ministerio de Juan duró más o menos 2 años, y sin embargo Jesús dijo de él en Mateo 11:11 que de todos los que habían vivido nadie era superior a Juan el Bautista. Nosotros desconocemos los detalles específicos, pero sí sabemos que Juan practicó estar con Dios durante años antes de lanzarse a su ministerio público. A pesar de que sucesos mundiales terribles giraban a su alrededor, Juan hundió profundamente sus raíces en Dios. En lugar de correr a resolver todas las necesidades, esperaba en Dios. Al permitir que la palabra de Dios penetrara hasta el núcleo mismo de su ser, se convirtió en el mensaje que terminó predicando. En lugar de mudarse al centro urbano de Jerusalén para comenzar su ministerio, Juan el Bautista comenzó su labor en el desierto, un lugar que exigía que las personas viajaran un largo camino para llegar hasta él. Comía y vestía de maneras extrañas, lo cual le daba un aspecto tosco, rudo, casi de fanático. Sin embargo, el historiador judío Josefo dice que fueron miles los que acudieron en masa para escucharlo. Y lo que tal vez sea más sorprendente acerca de Juan el Bautista es su total libertad en cuanto a actuar o tratar de impresionar a la gente. Él no hizo nada para ganarse su aprobación
o para evitar su rechazo. Por ejemplo, los líderes religiosos de Jerusalén eran las personas más poderosas entre los judíos del siglo primero. Y sin embargo, Juan no predicaba para tener su atención o su reconocimiento. Al contrario, les predicaba a ellos, llamándolos al arrepentimiento. Y no solo se sentía totalmente libre de pensar si los estaba impresionando, sino que también se sentía totalmente libre de preocuparse ante la posibilidad de convertirlos en enemigos suyos. Los líderes religiosos tenían una educación avanzada, Juan no. Los líderes religiosos tenían riquezas y posición, Juan no. Los líderes religiosos eran poderosos ante los ojos del mundo, Juan no. Ninguna de estas cosas eran importantes para él. Nosotros tenemos la tendencia a mostrarles deferencia a aquellos que el mundo considera importantes. Muchas veces esos son los momentos en que se revela nuestra inseguridad. Sin embargo, Juan no ajustaba su mensaje para evitar que ofendiera a los que ostentaban el poder. El hecho de que los líderes religiosos oraran 5 veces al día, que aprendieran de memoria grandes segmentos de las Escrituras y ayunaran 2 veces por semana, no impidió que Juan los llamara raza de víboras en Lucas 3:7. Él no tenía el menor problema en decir la verdad, que la relación de ellos con Dios era superficial y que les preocupaba más acumular poder y una posición social que dedicarse a las cosas de Dios. Y sin pedir disculpa alguna, los llamaba, junto con el resto del pueblo de Dios, a las humillantes aguas del bautismo, un rito que era reservado para la conversión de los gentiles de origen pagano, gente venida de fuera que necesitaba ser lavada. Juan tenía muy en claro su propia identidad, su verdadero ser en Dios y también aquello que no era, un falso yo. Por eso él presentaba sin titubear su identidad verdadera. Él decía, yo no soy el Mesías, en Juan 1:20. Yo no soy Elías, yo no soy el profeta, en Juan 1:21. Yo no soy una voz, yo soy una voz, que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor, en Juan 1:23. Yo bautizo con agua, pero el Mesías ya viene y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, en Juan 1:27. Como consecuencia, Juan tenía una autoridad y una imponente presencia que el pueblo de Israel no había visto en centenares de años. Al mismo tiempo experimentó una dimensión numérica constante y luego pronunciada en su ministerio. Y en aquel momento afirmó ante sus seguidores en Juan 3:27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Para Juan ese fue su éxito. Ahora resulta difícil ver cómo Juan podría ser considerado un hombre de éxito hoy en día en la mayoría de los círculos de líderes cristianos, aunque lo mismo le sucedería a los profetas, a Jeremías, a Amós, Isaías, a Habacuc, por ejemplo, incluso al propio Jesús. Y sin embargo, la Biblia nos lo presenta como modelo y deja ver con claridad que Dios aprobaba su ministerio. Cuando definimos el éxito de una manera equivocada, esto significa que vamos a invertir nuestras mejores energías en cosas como servicios de fin de semana innovadores, cultivar nuestro propio estilo y preparar mensajes cautivadores. Queda poco espacio para el discipulado, tanto el nuestro como el de los demás, y sobre todo cuando produce unos resultados que nos parecen pequeños y lentos. Y con el poco tiempo que nos queda para invertir en el complicado trabajo del discipulado, pues hacemos aquello que nos parece lo mejor. Le damos una forma estándar al discipulado y lo hacemos susceptible de medir con una escala. Nuestro enfoque se parece más a la banda transportadora de una fábrica que produce en serie que a la clase de discipulado relacional personal que Jesús modeló para nosotros. Nos gusta la estandarización, pero Jesús prefería las cosas hechas a la medida.
Uy, uy, uy. Grábate esto. Necesitamos la creación de una cultura que transforme las vidas. Necesitamos, recuerda, resumiendo el estudio que vimos ayer y hoy, los 4 fallos: tolerar la inmadurez emocional. Número 2, insistir más en hacer para Dios que en estar con Dios. Número 3, ignorar los tesoros de la iglesia. Y número 4, tener una definición equivocada de lo que es el éxito. Necesitamos entenderlo y que debemos estar centrados en las 7 señales de un discipulado que transforma realmente las vidas, que es lo que estaremos viendo después, que es estar antes que hacer, seguir al Jesús crucificado, aceptar los límites como un don de Dios, descubrir los tesoros escondidos en la aflicción y la pérdida. Dios sabe por qué estás pasando lo que estás pasando. Hacer del amor la medida de la madurez espiritual, quebrantar el poder del pasado, eso lo veremos mañana, y liderar a partir de la debilidad y la vulnerabilidad. Pero vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría en entenderlo, todo esto que acabamos de estudiar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu palabra el día de hoy, porque hoy nos enseña realmente lo que es estar emocionalmente sanos y nos das los 4 síntomas o las 4 causas, como veíamos hoy, de lo que es tener una sanidad emocional, 4 obstáculos que impiden la sanidad emocional, pero que los entendamos y que tratemos por medio de tu Espíritu Santo de traer sanidad interior a cada uno de nosotros. Señor, te rogamos en especial por nuestros hermanos en Florida, que estas leyes injustas que han sido aprobadas, que sean un instrumento en tus manos y que tú todo lo tornes para bien, porque por algo lo estás permitiendo, Señor. Y todo obra para bien para los que te amamos, dice tu palabra, Señor, y sabemos de que no será la excepción, porque tú nos estás llamando a todos, no solo a los hermanos en Florida, sino también a nosotros, Señor, para que sigamos orando los unos por los otros. Señor, que nos preocupemos los unos por los otros. Hoy te rogamos por todos ellos y que nos fortalezcas a cada uno de nosotros para seguir intercediendo en oración. También te rogamos, Señor, por este viaje de hoy a San Miguel de Allende, al consulado americano, por los pasaportes de las niñas, Señor, porque sabemos de que tú, si tú abres puertas, Señor, nadie las puede cerrar. Y sabemos de que todo va a obrar para bien también, para que ellas tengan la seguridad, Señor, de que la ciudadanía que tú les has dado, americana como mexicana, pero la mejor como su mamá y yo les decíamos, ustedes son privilegiadas porque tienen 3 ciudadanías, pero la principal es la de los cielos. Señor, que nuestras hijas siempre recuerden el fundamento que tú has puesto en ellas y que tú bendiga nuestro camino hoy, Señor, con nuestros hermanos que vamos a ir a San Miguel, Señor, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Gloria, que nos van a acompañar. Que seas tú rodeándonos de tu bendición y de tu protección. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y también, Señor, que tú toques los corazones para que proveas para ese tesontle que necesitamos en el terreno y para ese anuncio, esa manta nueva, porque la anterior ya se destruyó, Señor. Necesitamos tener un lugar digno, Señor, donde te honremos como tú lo mereces, Señor. Y sabemos de que tú vas a proveer, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el Señor de señores, porque como tú lo mismo lo dices, el oro y la plata son míos. Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.